Señor el presidente de la Academia de Medicina y de la Sociedad de Ginecología, esposa, hijos y nietos de Alejandro Zaffaroni, señoras y señores, hoy homenajeamos justificadamente a nuestro compatriota Alejandro Zaffaroni, doctor en filosofía especializado en bioquímica. Este diapositivo es el homenajeado en un viaje entre los Estados Unidos y México. Hablaré, cito al doctor Pons, de las manifestaciones vivenciales que hacen más rico un homenaje, no limitándolo exclusivamente a los científicos técnicos. Fin de cita. No esperen, aclaro, vivencias lúgubres. Para acá es lamentable e ineludible, y además no lo es la mayoría. No estoy pues para deplorar, sino para alabar. Mi charla seguirá una cronología ajustada a nuestra larga relación. Capítulo 1 y prehistoria. La amistad de Zaffaroni y un grupo en el que estaba quien les habla se formó en 1942 en preparatorio de medicina. En el Uruguay existían solo profesiones prácticas, medicina, ingeniería, etc., y absorbían a todos, incluso a quienes en otro lado hubiesen seguido ciencias o letras. Por eso, los del grupo llegamos al último año del preparatorio de medicina, varios sin vocaciones genuinas y salvo uno atrasados. Algunos habíamos sufrido tumbos, pero por suerte no fueron catástrofes, sino males por bien vinieron. Salíamos de crisis existenciales, expresión que aún a la ligera da idea del desconcierto de a quienes afecta. Alejandro Zaffaroni perdió los padres durante su adolescencia, cuando más se precisan, atrasándose por razones de salud y académicas, donde su talón de Aquiles, lo saben o adivinan, era precisamente bioquímica. Sabemos muy bien a lo que llegó. Luis Urraco venía de arquitectura, se convertiría en cirujano conocido. Yo, con vocación matemática y en ingeniería, tuve mi crisis convaleciendo una lesión futbolística. Creí sería más útil como médico, pero a la larga y a gusto terminé siendo biomatemático. Abraham Tuchman, excelente estudiante y ajedrecista, el único sin crisis y pérdida de años, con destacadísimas actividades científicas, docentes y gremiales, ha sido un médico sobresaliente. Juan Olaondo y Aníbal Triay completaban el sexteto y aunque abandonaron medicina, seguimos amigos. Juntos nos hallamos a gusto y entrados a facultad en 1943 alquilamos un apartamento cercano. Discutíamos cómo lo llamamos, hasta llegar entre las ideas no demasiado original de la jaja, sigla con nuestras iniciales Luis, Abraham, Juan, etc. Entre paréntesis, también en 1943 ingresaron los doctores Jaime Porto y, con quien fui muy amigo, Justo Elías Alonso Regúlez. Utilizaríamos la jaja para estudiar juntos. Yo no contribuí demasiado porque, aunque traga libros, con facilidad me distraía y distraía. No tardé pues en ser sancionado con estudiar a la cocina. Nos reuníamos para dar conferencias. Las actas, redactadas por el presidente rotatorio, se conservaron gracias a Avi y los suyos. Releídas, nuestras idiosincrasias, debilidades, alusiones burlonas, repartidas imparcialmente, siempre nos hicieron reír. Por ejemplo, la limpieza se hacía en parejas. A mí me tocó Triay, o mejor dicho, yo le toqué a él. Apodado por Pulcro Penélope, vivimos en permanente desavenencia amistosa y sufríamos las consiguientes tomadas de pelo. Este diapositivo es de un acta de junio 11 de 1945, del puño y letra del doctor Tuchman, quien las conservó, como otros por cortesía de él y familia. Leeré extracto del acta de cuando Alejandro estaba por irse. Le dará una idea del ambiente reinante. Presidente A. Tuchman, tachado porque llegó tarde. Luis Urraco. Orador A. Zaffaroni, comestibles 5.44. Llamarán la atención los precios.
Un bizcocho, por ejemplo, valía un vintén, 2 centésimos de los pesos de entonces, 1 por dólar de los buenos, no de los de ahora. Comienza a las 21:45. Tema: la probabilidad de la muerte térmica del universo. Pinocho, o sea, Zaffaroni, pide ese día el acta de la reunión anterior y al enterarse de que no hubo, se puso a gritar y a condenar a los que, habiendo concurrido, Tuchelman, Triay, Olaondo, Surraco, no se constituyeron en la asamblea. Los 4, entre paréntesis, lo mandaron a rellenar naranjas chupadas, expresión introducida por Luisa, argumentando con toda razón que, habiendo faltado el conferencista y siendo solo 4 los presentes, no había lugar a asamblea. Triay se manda su moción, que se supriman las conferencias, ya que para todos es un sufrimiento prepararlas. Por unanimidad se le envió a rellenar naranjas chupadas y Pinocho agregó que se le debía defecar a puntapiés. Se comentó el desorden y el desgano y algunos dientes verdes vaticinaron la pronta destrucción de la muy querida La Jaja. Pinocho se reconoció como uno de los promotores de la idealidad y Surraco hizo una escala de méritos de acuerdo a la corrección en lo que se refiere a presentar las conferencias, a pedir prórrogas o buscar temas fáciles, etc. Escala: 1 Zaffaroni, 2 Segundo, 3 Triay, Tuchelman, Olaondo, 4 Surraco. Comenzó la conferencia a las 22:27. Estuvo bien y hubo en cierto momento en que hubo cierto desorden debido a lo súper heterodoxo del tema. Habló tanto de la muerte térmica que al final todos estaban muriéndose de frío y querían irse. Luis encendió un poco de alcohol en el piso y Pepe, para no dejar de serlo, quiso hacer lo mismo y salpicó 1 metro cuadrado con alcohol. Vale $1.70 el litro. El conferenciante terminó tirando la bronca a las 23:15. Teníamos otras actividades, siendo primordial el tute cabrero. Para fastidiar a Avi, 5 seguidos, porque lo tomaba muy bien, nos confabulamos para que siempre se sacrificase alguno, así él, el mejor jugador, nunca hiciese capote, el triunfo absoluto. Años después, en lo de Zaffaroni, en Estados Unidos, reconocimos nuestra arbitrariedad e hicimos justicia, con creces, porque Avi nos apabulló. No todo era estudio timba, porque, recordarán edades, también discutíamos de fútbol, la guerra mundial, ciencia, filosofía, lecturas, tecnología, sexo, lo que fuese. Nada respetaban nuestra madura irresponsabilidad o irresponsable inmadurez. Discutíamos, incluso enardecidos, pero sotto voce, para evitar que una familia vecina, madre, hija, hijo, todos adultos, se enterase de que la voz se transmitía fácilmente por pozo luz. Por ahí nos llegaban sus altercados, a gritos dignos de la peor o mejor radionovela, con reproches procaces y léxico soez más allá de cualquier censura, y naturalmente entretenidísimos. Nunca se imaginaron ellos los partícipes que éramos nosotros, metidos o entrometidos en esa dinámica supuestamente solo por entre casa. Otros cercanos al grupo original de La Jaja merecerían nombrarse. Los omitiré, ya que incluirlos excedería duraciones tolerables y además, aun cuando ustedes disculparían, prefiero no olvidar a nadie. La excepción será un no miembro. Alberto Barcia, también uruguayo y fallecido, influyó en que nos juntásemos y, sobre todo, nos apoyó siempre. A ninguno más que a Alejandro, quien en química nos daban la tecla. Barcia, con bondad y paciencia, lo llevó de la mano, tanto que no solo la entendió, sino que lo cautivó, fue la pasión de su vida y a la larga el porqué de esta reunión. Alberto se fue recién egresado a Suecia, siendo uno de los fundadores de la radiología cardiovascular. Su renombre lo llevó a dirigir grupos en la Mayo, Berkman, Houston y transitoriamente en hospitales clínicas. Nunca dejó de ser uno de los nuestros. Alejandro, acotado por una enseñanza utilitaria, eligió medicina.
Seguramente influyó también el deseo, inspirado por sus padres, de ayudar a sus semejantes. Los primeros años teníamos ciencias morfológicas y ciencias fisiológicas. La anatomía, hipertrofiada, nos absorbía y abrumaba. Alejandro, ya enamorado de la bioquímica, se concentró en ella, apersonándose a ese departamento donde sus virtudes, interés y simpatía y dotes culinarios le abrieron la puerta. El jefe, joven y entusiasta, dirigía un seminario que, aún no siendo él investigador, navegaba en la cresta de la ola. Alex ignoró anatomía y la para él aburridas disecciones de cadáveres, cuyas carnes, ingeniosamente trianguladas, debíamos hurgar con detención, aun cuando, apenas formalizadas por la guerra, olían bastante mal. El segundo año de Alex calcó al primero: fisiología galope, anatomía ignorada. Si quería seguir, tenía que salvar la anatomía. Toda la jaja puso manos a la obra, enseñándole en piezas de contrabando las disecciones de decenas de regiones. Trabajó duro, aprendió y pensábamos pasaría. Eso sí, una región, el puño, le desagradó tanto que se empecinó en ignorarla. Con rigor estadístico digno del científico que luego fue, alegó que no debíamos preocuparnos porque la probabilidad de que le tocase era remotísima, una 50 digamos. Se confió, revolvió el bollero y apareció justamente el puño. Ya se había hecho obvio que su amor por la bioquímica lo impedía a formarse en el centro de excelencia, entonces casi los Estados Unidos. Lo alentaron mucho, incluso incentivándolo con promesa para la vuelta a su jefe de bioquímica. Ayudó también el profesor Pedro Barcia, padre Alberto, influyente política universitaria. Poco después, facultad y embajada notificaron a Alex su aceptación en Columbia, Harvard y Washington. En 1945 embarcó en un carguero que, con material bélico y 6 pasajeros apilados en un camarote, la cubierta en los trópicos, lo llevó zigzagueando a Nueva York. La guerra acabó durante su viaje. Columbia no sabía de Alex, no sé por qué, pero igual amablemente arregló su visita a otros centros. En Rochester, Nueva York, se le dijo que sería bienvenido, aunque no tenía que arreglársela solo sin supervisor. Concentrados en medicina nuclear, sus laboratorios seguían equipados pero sin personal. Alex, totalmente de acuerdo con su manera de ser, aceptó. Eligió como tema los esteroides, sustancia cuya utilidad acababa de comprobarse, pero de cuyo mecanismo se sabía apenas. La tesis de Zaffaroni fue crucial para el estallido de su uso y se hizo famoso. Muchos en el Uruguay, sus amigos por supuesto, pensaban que la vuelta de Zaffaroni era de cajón y que el momento oportuno, recibido y reconocido, era precisamente ese. Nuestra fe se basaba en su competencia, intenciones con que contamos y carencia del medio, que, sea dicho al paso, solo bastante después se conversaron. Ingenuamente ignorábamos dificultades prácticas. La menor fue lo tibio del apoyo o la resistencia a su vuelta, especialmente el más significativo, el de química, donde tanto se le alentó. Yo estuve entre los involucrados y frustrados. Recuerdo como último recurso ir al todavía exiguo Instituto de Ciencias Biológicas en una quinta en Millán, habiendo sido recibido cordialmente por el profesor Estable. El retorno al Uruguay de científicos preparados será siempre esencial para que nuestra ciencia y tecnología sigan avanzando. Entre tanto, Lida y Alejandro, novios desde la adolescencia, se casaron por volver, viviendo unos años en Rochester. Raquel y yo, recién casados, tuvimos el gusto de visitarlos durante el invierno helado de 1949. Lida, ahora su viuda, no ha sido menos cordial conmigo que él y para mí está muy presente. Capítulo 2. Historia. Lo que siguió fue el auge de Zaffaroni, cuando él,
con inteligencia y tesón, alcanzó lo que sabemos y celebramos aquí. Sus logros más notorios son los científicos técnicos, reconocidos en vida. En la medida que su modestia lo permitió, tuvo la satisfacción de sentirse honrado por sus semejantes. Por estos recibió, entre muchos honores, su medalla de innovación tecnológica y membresía en el Hall of Fame y en las Academias de Ciencias de los Estados Unidos y de Medicina de Uruguay. Alex fue fundador del núcleo ultramoderno pionero que en los 60 despegó alrededor de Stanford. Podrá alegarse que, dadas las circunstancias, Syntex, su primera afiliación, no podía fallar. Pero eso sería impensable para ALSA, la siguiente, que, inspirada por ideas heterodoxas acerca de cómo administrar medicamentos, se enfrentó con la oposición recalcitrante del statu quo científico-industrial. Solo años después, cuando los hechos confirmaron una y otra vez que Alex y ALSA estaban en lo cierto, el medio, a regañadientes, no pudo sino aceptarlas. Ergo, inteligencia y buenas ideas sobrarán, pero escasean la confianza en sí mismo y el empecinamiento heroico requerido para convertirse en realidades. Tuvo la rara habilidad de rodearse de colaboradores competentes, atrayéndolos y extrayendo de ellos el máximo. Lo consiguió promoviendo sentimientos de autosuficiencia e iniciativa, actitud rara en medios industriales y aún universitarios. Logro también son las generosísimas contribuciones del matrimonio Zaffaroni, directamente o a través de su fundación Alejandro Anlida Zaffaroni, ayudando a la ciencia como era de esperarse, incluyendo becas para latinoamericanos, pero revelando la amplitud del altruismo de ambos, también ayudando a la educación general y aún a la otra cultura, la artística y humanística, la estatua Álvarez de Caldero Barcia, por ejemplo. Y, aspecto privado de este altruismo, está el desprendimiento dadivoso para sus allegados, parientes, amigos, a todos los cuales, sin obligación, nos hizo partícipes de sus éxitos económicos. Los fundadores de la Jaja, no obstante separados geográficamente, Estados Unidos, Uruguay, seguimos conectados. Varias fueron las oportunidades en que en Palo Alto y Lake Tahoe aprovechamos de la generosa hospitalidad de Alejandro y de Lida. Este diapositivo es en Tahoe, celebrando los 25 años de la Jaja. Este diapositivo Tahoe, otra reunión con sobrenombres, Penélope Populcro y Piantadino, primero en irse. La reelección de Alex conmigo, ni qué decir, continuó. Visitas mías en sus oficinas, Syntex, ALSA, y a él y Lida, hijos, Alex Jr., Elisita, y a un nieto, Peter y Charles, en su casa, por acontecimientos familiares, razones circunstanciales o porque sí nomás siguieron. María, su ama de casa portuguesa, y su chofer, Joseph, siempre fueron sumamente atentos. Nuestras telefoneadas a Abby, Luis o Barcia eran inevitables e interminables. Estas, y no menos las reuniones en la Jaja en California, nos retraían en los viejos tiempos, despojándonos de cualquier inhibición, preocupación o temor vigentes. En paralelo, mis esporádicas visitas a Montevideo y giras por los Estados Unidos me impidieron encontrarme con los demás de la Jaja y con Alberto Barcia. Alex solía decir que escribiría su autobiografía, idea excelente, ya que su vida, de la nada a la cima, bien debía conocerse en los Estados Unidos y ni que hablar en el medio uruguayo e hispanoparlante. Hace como 10 años puso manos a la obra, publicándose en 2008 el libro en inglés A Voyage of Discovery, un viaje de descubrimiento de hallazgo. Este es un diapositivo, el libro, la tapa con el biografiado. Este es otro diapositivo del libro, dedicatoria suya y de Lida. Este diapositivo, el libro, tiene la dedicatoria de Alex Jr. y de Eli. Este es el diapositivo del libro con el índice.
La primera parte del propio Zaffaroni, en junio de 2006, se titula En His Own Words. En sus propias palabras, cuenta cómo percibió las instancias más significativas. Los demás artículos son por allegados. Saco algunos. Para la etapa uruguaya tuvo la gentileza de pedir contribuyésemos a Barcia, Tucumán y yo. Guillermo Surraco Lucis Viri, el hijo del fundador de La Jaja, Luis Urraco, y Gonzalo Silveira, sobrino de Lira, expresan su reconocimiento por la generosidad y afecto con que Alex los guió, ayudándolos a ser los hombres bien que ahora son. Igual de elogiosos son aquellos por Ana Litz y Matilde Nieri, ambas asistentes permanentes y amigas suyas. Testimonian por qué admiran a Zaffaroni como científico y administrador y además como ser humano. Así de amplias fueron sus relaciones laborales. En este diapositivo está Alex con sus colaboradoras más consecuentes, Ana Litz y Matilda Nieri, como otros por cosardía de estas. Alex y yo nunca nos pusimos de acuerdo acerca de la distribución del libro. Él la quería restringir a su entorno más íntimo, circulando poco o nada, yo lo más amplia posible. Ahora que vamos desapareciendo, me pregunto, ¿qué perspectivas tiene y cuál sería el proceder más apropiado? ¿No será el momento de asegurar su lectura no solo por un grupo en extinción, sino también por un público amplio? El tiempo dirá. Ahora sustituiré transitoriamente la cronología ajustada a nuestra región por otra no ajena pero a largo plazo. A mediados del siglo XIX, una bisabuela de Alejandro, Petrona Luna, jugaba de niña con una mía. A esta, al final, ya ida y casi centenaria, se le iluminaba la cara solo frente a la pregunta, ¿se acuerda de Petronita Luna? A fines de ese siglo, también la madre de Alex, Luisa Alfaro, y la mía jugaron juntas. Cuando mi madre se enteró de mi amistad con Zaffaroni, me pidió averiguarse si era hijo de Luis Alfaro. Yo me olvidé, pero cuando ella le preguntó, resultó que sí. Ella y su marido, Carlos Zaffaroni, un banquero muy respetado, apoyaron múltiples obras culturales y sociales. El recuerdo de Raquelita, nuestra hija mayor, es un nexo muy especial de Raquel y yo con Lida y Alex. Nexo con sombras, ya que Raquelita y su marido Charles Burnham fallecieron en 1973. Raquelita estudió en Stanford, disfrutando de la cálida acogida de Lida y Alex. Generosamente, cuando ella y Charles se casaron, el matrimonio Zaffaroni prestó su casa para la fiesta. Este es un diapositivo del casamiento Raquelita y Charles, el doctor Zaffaroni conmigo. Siguió una etapa con la ida de la pareja al Cuerpo de Paz en Senegal y su vuelta a Stanford. Etapa brevísima, me temo, cercenada por el accidente aéreo que tan pronto, demasiado pronto, acabó con vidas tan llenas de promesas. Los otros hijos de los Zaffaroni y los nuestros se relacionaron por su cuenta. Eli Zaffaroni se amigó en college con nuestros hijos menores y durante su visita a Montevideo en los 80 hizo liga con nuestra hija Marinés. Y como si esto fuera poco, son amigos también los nietos, hijos de Alex Jr., Lía, Juan Alberto y Gabriela. Sucesión de contactos a lo largo de generaciones y a lo ancho de un hemisferio. Si uno fuera dado a esas conjeturas, es como si un titiritero controlase nuestros vecinos y no al tuntún hubiese generado una de las que nuestra mitad fuese un calón. Vuelvo ahora a la cronología anunciada. Capítulo 3 después. Pasaron años, envejecimos, ¿quién no? Y como correspondía, Alex fue transfiriendo responsabilidad a su hijo, Alex Jr. Seguía él concurriendo a su oficina y yo visitándolo. Indispensables no fueron Billy y Gonzalo. Es cierto que Alejandro los ayudó más de lo imaginable, pero aún así ellos retribuyeron con casi el mismo afecto recíproco, pero asimétrico de hijos propios.
Este diapositivo en su oficina en un cumpleaños mío, Matilda Nieri, Alex y yo. Este diapositivo me muestra a mí soplando velas, cada una representa muchas unidades. Diapositivo con Billy Surraco conmigo. Mi relación con familiares, también de otros del grupo La Jaja, persistió con enorme provecho, conformándome bastante de docencias penosas. Las circunstancias han querido que fuesen Eugenia, la señora de Avi y los suyos, con quienes paso ratos gratísimos, y a quienes debo mucho material. La compañía de Billy y familia se ha constituido en otro aliciente para visitar por lo alto. Y no menos grata, la de las hijas de Alberto y su señora, prima hermana mía. El dúo de sentimientos mutuos entre Alex y yo, entrelazados con ecos de amigos compartidos, se mantuvo. Eso sí, porque así era vida, nuestras manifestaciones conjuntas e intercambios se fueron reduciendo a palmoteos afectuosos, sonrisas cariñosas, ojos humedecidos. Aunque mudos, continuaron, expresivos, coherentes, revelando la permanencia de una proximidad íntima y profunda. No necesitábamos hablar para expresar lo que, inspirado por la fidelidad ingenua de recuerdos remotos, nuestros corazones sentían. Pero también la certidumbre recíproca de este dúo, con ecos pero sin palabras, fue apagándose. Mis visitas perdieron sentido para él, al menos aparentemente. No para mí, ya que, por lo que sea, aunque me daba cuenta de que el amigo de toda la vida era ya solo un resto, este resto seguía siendo suyo y lo prefería a su ausencia total. Capítulo 4. Conclusión. Les dije que con el doctor Pons resolvimos destacadas vivencias compartidas, lo que me significó nuestra amistad con el doctor Zaffaroni, cómo empezó en 1942 con él y el grupo de La Jaja, y cómo la mantuvimos inconmovible de por vida, especialmente con Tujerman, Surraco y Barcia. Dije que desde el Vanos, Alejandro Zaffaroni se ganó nuestro respeto y admiración. En lo intelectual, yo simplemente puedo hacer eco de otros. Nadie mejor que ellos, ya que, como médicos, evaluaron objetivamente las propuestas de Zaffaroni. Evidentemente, solo así, solo con estas condiciones necesarias y suficientes, puede justificarse de modo racional y comunicable una afirmación científica. Yo, deseo cegado naturalmente, querría que mi charla contribuyese algo más. Por lo pronto, creo que esas virtudes profesionales, constatadas por los otros como corresponde, a posteriori y por lo que vino después, nosotros, el grupo adolescente de La Jaja, las intuimos a priori, de antemano. Podrá alegarse, claro, que esta corazonada solo justificaría mi presencia como testigo reliquia, o, si no tiene sobreentendido de valioso, testigo recibo. Pero, además, estoy convencido de que puedo ofrecer más aún, que mi charla contribuye a algo procedente, aunque ilustrado por anécdotas que, divertidas o aburridas, son intrascendentes para la historia con mayúscula. Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí, expresión de su bisabuelo poeta que el doctor Alonso reconocerá. Lo que yo he intentado introducir refleja algo que nadie salvo yo y solo yo puedo describirles en persona, cara a cara. Soy yo a quien tocó la suerte y la desgracia de sobrevivir, así seguir saboreando sabores intentísimos, aunque agridulces. Solo yo, sin intermediarios, puedo contarles nuestras vivencias íntimas. Por eso, no solo de nuestra corazonada, sino lo que como ser humano captamos en él, el doctor Alejandro Zaffaroni, y del profundísimo afecto personal que despertó en quienes lo rodeamos. Soy yo, pues, el único que pueda darle fe de lo que, siempre y sin pausas, sentimos por él en lo más hondo de nuestros corazones, el mío y los de los compañeros de La Jaja. Así que, doctor Alejandro Zaffaroni, Alejandro, Alex, ¿y qué diablos? ¿Por qué no Pinocho?
si con ese sobrenombre nos conocimos, intimamos y nunca será la forma más natural para llamarte. Gracias por haber compartido conmigo y con otros una amistad que fue y mientras tenga conciencia seguirá entre las mejores que tuvimos la fortuna de disfrutar. Para mí fue un placer coordinar esta charla con el doctor José Enrique Pons, que representó a los realizadores. No menos grata fue la preparación de este video a cargo del doctor Francisco Castanelo. En esta etapa pudimos contar con la ayuda eficaz de María Inés II de Gómez, mi hija, y José Pedro II Moreno, mi nieto.